les quería comentar que recuerden que hasta el día 28 de agosto tienen tiempo para mandar los grupos de lo que tiene que ver con el trabajo práctico para la regularidad de la materia. Si alguien todavía no tiene grupo o nada, o se encuentra solo porque no tiene más compañeros para unirse o lo que fuera, se contactan con la profe del práctico y le comentan el problema que tienen, ¿sí? Y si tienen grupo y se dejaron estar y no avisaron nada, bueno, eh, recuerden que pasado el día 28, aquel que no mandó el grupo ya está libre, ¿sí? Eso era una cosa. La otra es que hoy cuando terminemos el teórico, después no tienen clase con la profe del práctico, pero sí van a tener, sería un práctico de laboratorio. Es decir, se les carga un video, ¿sí? Ustedes van a leer la parte del trabajo práctico laboratorio, que ya creo que ya está cargado en la UB, para ver en qué consiste. Eh, Luego van a mirar el video, es muy cortito, creo que dura 2, 3 minutos, así que no es cansador ni les va a robar mucho tiempo. Y luego tienen un pequeño cuestionario, autoevaluación, le llamaríamos, que forma parte de la regularidad de la materia. Así que no importa si se sacan 10 o no sé, o 4, pero tiene que estar hecho, ¿sí? Así que sí o sí tienen tiempo a hacerlo hoy. Así que si tienen un grupo de WhatsApp o lo que fuera, manden ahí mensajito de que a partir de las 5 de la tarde, que sería, o 5:15, que sería cuando usted tiene el práctico, ahí ya va a estar disponible los archivos para, primero tienen que leer el trabajo práctico, ¿sí? Que está en un PDF, después ven el video y después tienen esta tipo cuestionario, tipo mini evaluación, llamémosle, ¿sí? Es muy cortita. Pero tiene que ver con el video, con lo que ustedes vean en el video y con lo que, algo que demos hoy en clase, más lo que lean de lo que les carga la profe, ya con eso la pueden responder, muy sencillo. ¿Sí? Pero lo que les digo, eso no se dejen pasar porque solamente está permitido hacerlo en el día de hoy. Puede ser a las 5:15, a las 6, a las 7, digamos, pero en el transcurso de hoy. No importa la nota, sí o sí tiene que estar hecho. ¿Ok? Disculpe, Bien. profe, ¿es Sí. individual o con el grupo? No entendí esa parte. No, individual, individual. Es muy, muy sencillo, ustedes lo van a ver y van a ver realmente que les digo que es fácil. ¿Sí? Es lo que ven, es como, a ver, ya que no podemos hacer los prácticos presencial, si bien hay algunas materias que sí están dando, pero en este caso no vale la pena hacerlos venir ni nada porque son prácticos muy cortos y que fácilmente se pueden dar así a través de un video, pero bueno, como para que tener constancia de que hayan presenciado, digamos, el video, entonces que hagan esa mini evaluación. Es ¿Sí? como Pero una lectura comprensiva del práctico nomás. claro, exactamente. Por eso les recomiendo que lean primero el PDF, porque ahí como que les explica lo que va a ser el práctico y un par de reactivos que se utilizan y para qué, y medio que en eso están basadas después las preguntas. Creo que son 5 nada más. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar entonces nosotros acá con el teórico. Usted por ahí ven que yo miro para otro lado, pero recuerden que estoy en el laboratorio de la Facu, que el internet por ahí me abandona. Y a todo esto, si se llega a cortar o algo, alguno que me avise rápido, porque total en el celu me agarra el 4G y como que sigo. Pero estoy con el celular usando cámara y micrófono y la compu para poder hacerles la presentación de compartir pantalla. Bien, a ver entonces si puedo compartir. Así arrancamos. Denme un segundo. Bien, hoy vamos a ver el tema 4. Yo no sé si les dije, bueno, no, a lo mejor no se los dije, pero ustedes lo vieron en el apunte que tienen cargado del teórico. ¿Vieron? Yo no les cargo más nada porque es el apunte, lo que vemos en clase y no me salgo de eso. Es más, las va PowerPoint, me baso en eso, nada más que le pongo un poco de color. Son 10 temas o 10 unidades en total. Son todas muy sencillas. La que es un poco más larga es la de bioreactores, porque tiene un poco más de apartados, que esa sí la vamos a dar en 2 clases, pero las otras, como algunas son bastante cortas, como la de hoy, vamos a ver hoy el tema 4, que es metabolismo celular, y parte de la unidad 5, que es ingeniería genética, que también es corta, pero como, bueno, va a tener bastante nomenclatura complicada, o no complicada, sino con nombres raros. Vamos a ver la mitad hoy,
y la otra mitad, o el final, digamos, la clase que viene, junto con la unidad 6, que sí es una de las unidades más importantes, la unidad 6, porque ya empezamos con el tema del diseño de un cultivo celular, o sea, el diseño del bioreactor, ¿sí? No el diseño mecánico, sino el diseño bioquímico, le llamamos. Pero eso es la clase que viene. Bien, entonces, vamos a arrancar, Profe, sí, perdón. sí, sí. Hay una compañera que está intentando entrar, pero dijo que no la había aceptado. No puede, pero mira, estoy, como en la compu estoy proyectando, entonces de ahí no puedo, pero desde el celu estoy aceptando. Y acá no me Ah, está bueno. figurando nadie. Decirle que Ahí le intente de digo, nuevo. sí, le digo que intente. Sí, bien. Entonces, vamos a arrancar. Decimos que el metabolismo celular, ¿a qué le llamamos metabolismo celular? Es el conjunto de las reacciones químicas. Denme un segundo que voy a poner acá el puntero. Esto. Es el conjunto de las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, lo llamamos metabolismo, ¿sí? Y las moléculas que están relacionadas o que forman parte de estas reacciones, entonces las conocemos como metabolitos, ¿sí? El metabolismo se divide en dos grandes, digamos, partes, en lo que es el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? Eh, Fíjense acá este dibujo así muy sencillo que yo les puse en la presentación, tiene que ver con que el catabolismo hay reacciones que, obviamente todas estas reacciones del metabolismo son todas catalizadas por enzimas. ¿Se acuerdan que vimos la unidad 3? Las enzimas siempre van a estar catalizando todas estas reacciones bioquímicas. Entonces, en el catabolismo, que sería esta parte, ¿sí? Les voy a pedir, porque estoy meta aceptar gente, recuerden que la clase comienza 15:45 y yo voy a estar publicando el link 15-20 minutos antes. Entonces tienen demasiado tiempo para poder ir conectándose y no ir interrumpiendo la clase a medida que se van conectando, ¿sí? Así que traten de hacerlo puntual, ya que la clase es corta. eh, Conéctense, qué sé yo, y 42 y 43, pero justo antes de que empiece. Bien, decía entonces que el catabolismo, hay alguien que tiene el micrófono prendido. A ver, porque encima se conectan tarde, me hacen enojar. Se conectan tarde y después me interrumpen. Así que desconecten los micrófonos. Vuelvo a empezar. Durante el catabolismo, entonces, tenemos que todas las reacciones son catalizadas por enzimas y tenemos macromoléculas. Macromoléculas me conocemos a los carbohidratos, las grasas, proteínas, sí que pueden formar parte del medio de cultivo o del medio ambiente donde está la célula y van a ser degradadas por una serie de reacciones hacia productos finales pobres de energía, le llamamos acá, o digamos productos finales mucho más pequeños que los iniciadores, como puede ser el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco. Durante toda esta transformación que se da acá en el catabolismo, decimos que no es que el carbohidrato pasa directamente a una de estas moléculas pequeñas, sino que hay muchas reacciones con muchos intermediarios, ¿sí? Que no tienen otra importancia más que formar parte de esta vía que llevamos a un producto final y como principal objetivo es liberar energía, ¿sí? La liberación de energía es muy importante porque va a ser tomada en las vías anabólicas, las cuales van a partir de moléculas pequeñas, ¿sí? Como puede ser una base nitrogenada, un aminoácido, un azúcar pequeño, para transformarse con esta toma de energía en moléculas más grandes, como pueden ser las proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. Es decir, estoy hablando, ay, esperen que se me fue para atrás. Estoy hablando de procesos que si bien son opuestos, ¿sí? Son contrarios, pero funcionan de manera simultánea e interdependiente. Es decir, son contrarios, pero depende la vía catabólica de la energía que se está liberando en la vía catabólica, ¿sí? La vía catabólica libera, la anabólica toma esa energía, ¿sí? Esa energía que estamos hablando aquí y más adelante en los próximos, los distintos tipos de vías, generalmente está en forma de una molécula que se llama ATP, ¿sí? Que acá vamos a ver,
son ciertas moléculas que forman parte de estas vías del catabolismo y el anabolismo. El ATP se llama adenosina trifosfato y actúa simplemente como una molécula transportadora de energía. ¿Por qué? Porque tiene enlaces fosfato que son de alto contenido energético. ¿Sí? Entonces, luego de esta transformación bioquímica, se libera energía en forma de ATP y la otra parte se disipa como forma de calor. ¿Sí? Cuando ustedes ven que hay un proceso donde sentimos como que hay un calor que se está liberando, bueno, es energía que no va a ser utilizada por otra vía y por eso se disipa en forma de calor. Todo este acoplamiento entre las vías catabólicas y las vías anabólicas justamente es gracias a esta molécula de ATP que forma como, digamos que es la transportadora de energía entre una vía y la otra. Después tenemos otras coenzimas que son esenciales en estos metabolismos, ¿sí? Que ya la vamos a ver más adelante. Tenemos entonces la ATP, como dije recién. Después tenemos otra que se llama nicotinamida adenina dinucleótido, que es el NAD, en su forma oxidada, o lo vamos a ver como NADH cuando está reducido, ¿sí? Estas generalmente participan en todas las reacciones redox, como principal función es transportar electrones. Lo que hace es llevar los electrones de una reacción a otra, ¿sí? Lo que va a permitir justamente la generación de este ATP. Y después tenemos otra coenzima que es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, muy similar a la anterior, nada más que está fosfatada. Fíjense, el NADP en forma oxidada y el NADPH en forma reducida. La función que tiene no es la de generar energía como la anterior, sino más bien proporciona parte del poder reductor necesario para las reacciones de reducción. ¿Sí? Da el poder reductor, ya lo vamos a ver en las vías que realmente participa y de qué manera lo hace. Pero esto es para que ustedes tengan en cuenta que son 3 las coenzimas que participan, el ATP es la que transporta la energía, el NAD es el que facilita el transporte de electrones para la generación de ese ATP, y el NADP, que en realidad no va a facilitar el tema de la generación de energía, sino que va a facilitar que se produzcan las reducciones en las distintas vías. Bien, ahora tenemos otra vía. Recién vimos el catabolismo y el anabolismo. Bueno, dentro del catabolismo tenemos la glucólisis y la fermentación, ¿sí? Vemos acá que la glucólisis es el primer paso en la degradación de la glucosa. O sea, si yo tengo como macromolécula la glucosa, entonces se va a degradar a través de esta vía que se conoce como glucólisis. Puede aparecerles glicólisis o glucólisis, es lo mismo. Y es uno de los pasos más importantes también del metabolismo celular, ¿sí? Es un proceso que es anaeróbico, ocurre en el citoplasma de las células, y la glucosa se va a ir degradando en diversas reacciones para llegar al ácido pirúvico, ¿sí? Este es el producto final. Y tenemos como ganancia neta luego de esta vía 2 moléculas de ATP. Ahora bien, ese piruvato generalmente no se almacena en las células, por lo tanto se debe oxidar consecuentemente a otros compuestos orgánicos. ¿Qué compuestos orgánicos van a ser? Bueno, va a depender del tipo de microorganismo que esté trabajando y de las condiciones ambientales. Me refiero a pH, temperatura, salinidad, etcétera. De acuerdo entonces al tipo de microorganismo y al tipo de condiciones ambientales, se pueden generar sustancias finales como el etanol, la acetona, el butanol, ácido láctico, ácido acético, infinidad, digamos, de productos que provienen de la fermentación. La fermentación también es una vía que se produce de manera anaeróbica, ¿sí? La fermentación, así como dato, tanto la fermentación como el uso de enzimas es una de las formas más antiguas de la biotecnología. Nada más que antes, en la antigüedad, digamos, se utilizaban productos fermentados, como ser el etanol,
pero no sabían, digamos, que provenía de reacciones bioquímicas, sino que ellos ponían a fermentar, ya sea para generar el pan o para generar el alcohol, sin saber que detrás de todo esto había seres vivos produciéndolo, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos de la fermentación? Que la fermentación tiene un potencial inmenso. ¿A qué me refiero con esto? Uno, conociendo el microorganismo adecuado, controlando el metabolismo, el crecimiento, lo podemos utilizar a gran escala, es decir, ustedes van a ver cuando hagan los trabajos prácticos grupales, que muchos de los temas que les vamos a dar tienen que ver con fermentaciones o productos que salen de una fermentación. Justamente, conozco el microorganismo que lo genera, le doy la temperatura, el pH y las condiciones adecuadas, sé si conviene hacerlo crecer de manera exponencial, de manera en cuál de las fases, digamos, va a ser más apropiado, y así voy a poder utilizar a gran escala y sacar el máximo provecho de determinado producto. Continuamos. Otra de las vías hiper importantes de lo que es el catabolismo, ¿sí?, es la respiración y el ciclo de Krebs. La respiración, fíjense acá. Nosotros vemos acá que la ruta glucolítica o glicolítica que habíamos visto antes, decíamos que es la glucosa que se degrada a ácido pirúvico, ¿sí? Con una ganancia neta de 2 ATP y que esto ocurre en el citoplasma de manera anaeróbica. Ahora bien, ese ácido pirúvico dijimos que era complicado de que quede almacenado en las células. Entonces puede ocurrir que, si no hay oxígeno presente, ocurre lo que les dije antes de la fermentación, ¿sí?, de manera anaeróbica. Ahora bien, si el medio en que transcurre esta ruta es aeróbico, es decir, que hay oxígeno presente, entonces ese ácido pirúvico no va a la fermentación, sino que forma parte o se introduce en lo que es la respiración, lo que conocemos como el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Fíjense acá lo que les decía entonces, en presencia de oxígeno, ese piruvato va a entrar en el ciclo de Krebs, que conjuntamente con la cadena respiratoria permiten la oxidación total del piruvato a los productos finales, que en este caso son dióxido de carbono y agua, a diferencia de la fermentación que teníamos ácido acético, etanol, butanol, ácido cítrico, ¿sí?, productos un poco más grandes. En este caso, a diferencia de la fermentación, se libera una gran cantidad de energía. Fíjense, tenemos una ganancia neta entre 36 y 38 moles de ATP, y a la vez se aportan muchos intermediarios metabólicos necesarios para las distintas rutas biosintéticas, es decir, para el anabolismo. Bien. Veamos un poco lo que es el ciclo de Krebs. Si ustedes lo googlean, van a ver que el ciclo de Krebs es súper complicado, tiene un montón de intermediarios con nombres complicados que acá no hace falta. Si fuéramos biólogos o tuviéramos una materia que fuera química biológica, por ahí lo ven. Pero en este caso no hace falta saber de todos esos nombres, no hace falta. Simplemente ustedes tienen que saber que, fíjense acá, en el ciclo de Krebs, veamos un poco, ¿sí? Entra el piruvato. ¿Ok? El piruvato entonces se va a oxidar en muchos intermediarios. Ahora bien, nosotros decíamos que para que se dé este ciclo de Krebs necesita oxígeno, porque se da de manera aeróbica. Pero el oxígeno no participa directamente de este ciclo de Krebs, sino que lo hace a través de la cadena de transferencia de electrones, ¿sí? O de la cadena respiratoria, también se conoce. Entonces, ¿cómo lo hace? Dijimos, el piruvato entra en el ciclo de Krebs. Bien, se va a ir oxidando en muchos intermediarios. Pero ¿qué pasa? En todas esas reacciones se va a generar este NADH, ¿sí? Este NADH va a salir del ciclo de Krebs y se va a incorporar a la cadena de transferencia de electrones. Recuerden lo que dijimos antes, que esta coenzima es la que va a trabajar o va, digamos, a funcionar como transportadora de electrones para favorecer la generación de ATP. Entonces, este NADH, ¿sí?, se introduce a la cadena de transferencia de electrones, viene para aquí, va a formar parte, entonces, como les decía, de esto de lleva los electrones, y necesita, digamos, imperiosamente volver a transformarse en NAD, o sea, oxidarse nuevamente al NAD para que pueda entrar al ciclo de Krebs,
¿sí? Volver a tomar los electrones para poder, digamos, que se siga este ciclo de Krebs, no frene, porque si frena es la respiración, no debe frenar nunca la respiración. Entonces, decíamos, este NADH se vuelve a oxidar para volver a entrar el ciclo de Krebs, y en esta oxidación va a entregar electrones, que esos electrones los va a tomar el oxígeno para transformarse en la molécula final, que es el agua, generando así la energía necesaria, como habíamos visto antes, esos 36-38 moles de ATP que se da como ganancia neta, ¿sí? En realidad, generalmente no suelo tomar este ciclo porque es medio engorroso por ahí para poder explicarlo, pero por ahí ustedes lo que tienen que tener en cuenta es, decimos, el piruvato no está reaccionando directamente con el oxígeno en las reacciones redox, sino que el piruvato se va oxidando por un lado en el ciclo de Krebs y el oxígeno lo va a hacer por otro lado en la cadena de transferencia de electrones, que ambas están como, digamos, solapadas. ¿A través de quién? De esta coenzima, que es el NAD, el que va a ir entregando y tomando los electrones, ya sea desde el ciclo de Krebs, para llevarlos, digamos, al oxígeno y generar el ATP, ¿sí? Lo que sí es necesario saber acá, que tenemos que este ciclo entonces es aeróbico. No importa que la glicólisis anterior haya sido anaeróbica, ¿sí? Porque las células mismas o ciertas células me generan la vía glucolítica y luego se pasa a la otra vía aeróbica. Ocurre en el citoplasma cuando hablamos de células procariotas, es decir, en las bacterias, y si estamos hablando de células eucariotas, entonces todo este ciclo de la respiración va a ocurrir en las mitocondrias, ¿sí? Antes de pasar a las otras vías, ¿alguna pregunta en lo que vimos, fermentación y respiración? Bien, No, profe, tenemos ninguna. otras, bárbaro, tenemos otras vías. Acá, a ver, hay un montón de vías metabólicas. Acá las que vamos a nombrar en este tema son como las más importantes, ¿sí? Después hay un montón que solamente se dan solo en algún aspecto, solo si se necesita tal metabolito. No vamos a entrar en cierto detalle porque, como les decía, esto no es química biológica, ni tampoco estamos estudiando para ser biólogos. Entonces no es necesario saber todas las vías, pero sí estas que son las más importantes, porque ustedes más adelante, cuando veamos bioreactores, vamos a hacer cálculos, por ejemplo, para lo que es transferencia de calor. Entonces vamos a tener que saber si es una fermentación o si es una respiración. Bueno, ciertas condiciones que nos permiten hacer un cálculo u otro. Entonces, bueno, tengamos que tener un panorama, ¿sí?, de lo que son algunas vías metabólicas. Bueno, algunas otras son la vía de la pentosa fosfato, que es otra vía para la degradación de la glucosa, ¿sí? De la misma manera que la glucolítica, que degrada la glucosa, bueno, esta también lo hace. Pero la diferencia es que en la otra teníamos como producto final el ácido pirúvico, o el piruvato, es lo mismo. En este caso, en esta vía de la pentosa fosfato, se relaciona con la formación de poder reductor, ¿sí? Acá no genero el ATP, como en la vía glucolítica, sino que genero poder reductor, que era este NADP, ¿sí? Esta vía generalmente se da en tejidos donde se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos, no en el citoplasma como el anterior, ¿sí? Entonces solamente en algunas, perdón, en el citoplasma se da antes en todas las células la glicólisis. En este caso, solo algunos tejidos, como pueden ser las glándulas mamarias, el tejido adiposo, la corteza suprarrenal o en el hígado, ¿sí? Hay en otras células también se puede dar, como en los músculos o en el cerebro, pero ¿cuándo ocurre esta vía en el cerebro o en los músculos? Bueno, cuando yo necesite sí o sí formar ribosa, ¿sí? En este caso, cuando degrado la glucosa, no formo ácido pirúvico, sino que voy a estar formando ribosa. Entonces, ¿se acuerdan que la ribosa era un azúcar esencial para el ARN? Todo eso está funcionando en lo que es, digamos, las células, digamos, en el cerebro también tenemos mucho de eso. Entonces, por eso, cuando se está necesitando ARN, por ende ribosa, esta vía de la pentosa fosfato va a iniciarse
en el cerebro, por ejemplo, para poder entonces generar ribosa y así poder biosintetizar nucleótidos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de la clase pasada que el ARN, teníamos ARN mensajero de transferencia y el ribosomal. Es como que el ARN todo el tiempo está creándose y destruyéndose. ¿Por qué? Se crea, forma parte de la síntesis de proteínas y cuando ya terminó de sintetizar cierta proteína, como que ya no sirve más. Entonces se vuelve a crear otro ARN mensajero y así está constantemente. Por eso se necesita siempre esta vía como precursor o como formadora de la ribosa para poder sintetizar nucleótidos y de ahí poder sintetizar el ARN entonces. Ahora bien, si no necesito ribosa, pero sí necesito poder reductor para ciertas reacciones, entonces va a ocurrir, como les decía recién, en estas glándulas de tejido adiposo, ¿sí? Para poder generar el poder reductor. Y después tenemos otras vías que se llaman vías anapleróticas, que ¿para qué? ¿Cuál es su función? Bueno, fíjense acá. Dice, el ciclo de Krebs funciona también como muy importante en el suministro de precursores. Vieron que yo les dije que no es que el piruvato directamente se transforma en agua, no. El piruvato tiene muchos intermediarios, ¿sí? Que van, van liberando electrones para poder hacer la oxidación del NAD y de ahí tomar electrones y toda la cuestión para que el oxígeno se transforme en agua, pero a la vez todos esos intermediarios que se van formando en el ciclo de Krebs son importantes para otras vías, por ejemplo, las vías anabólicas, ¿bien? Entonces, la remoción de alguno de estos compuestos para justamente sintetizar alguna macromolécula detendría finalmente el ciclo de Krebs. Pues yo saco un intermediario, si no tengo más nada que se oxida, el ciclo de Krebs se detiene. Recuerden que era un ciclo respiratorio, por ende no se puede detener. Entonces, justamente para que este ciclo no se detenga, existen las vías anapleróticas, que son procesos enzimáticos por donde se pueden reponer esos compuestos que se han sacado para los procesos anabólicos, ¿sí? Es como que se saca, se utiliza y enseguida se pone en marcha toda una maquinaria metabólica para generar nuevamente ese metabolito o ese intermediario y que el ciclo de Krebs continúe y no se detenga, ¿sí? ¿Alguna pregunta de estas dos? No, Bien, nada, profe, va claro. perfecto. Por último, de las vías metabólicas, tenemos lo que se conoce como metabolismo primario y secundario. ¿Qué sería esto? Fíjense que yo acá les puse la imagen de este crecimiento, que ustedes ya lo han visto en micro, que tiene que ver con el crecimiento normal de las células, ¿sí? Cuando graficamos el logaritmo del número de células con respecto al tiempo, obtenemos esta gráfica, ¿sí? Donde nos da que si digamos, a un medio de crecimiento adecuado, yo lo voy a inocular con células, entonces la población va a aumentar de esta manera. Vemos acá que todo esto está relacionado con lo que son los metabolitos primarios y secundarios. Fíjense, los metabolitos primarios están relacionados con el crecimiento celular y la transformación de los nutrientes en biomasa. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Que está relacionado, si hablo del crecimiento celular, vamos a ver ahora cuando yo les explique cada una de las fases, que tiene que ver con lo que es el crecimiento exponencial. Ejemplos de estos metabolitos primarios son el etanol, el ácido láctico, los aminoácidos, la mayoría de los productos industriales que surgen de la fermentación o del metabolismo celular, la mayoría son metabolismos primarios, ¿sí? Ahora bien, los metabolitos secundarios no son necesarios para el crecimiento celular, pero permiten la supervivencia de las células en ambientes extremadamente competitivos donde los nutrientes son escasos. Por ejemplo, los antibióticos, los pigmentos, algunas enzimas o toxinas son generadas entonces como metabolitos secundarios por las células. Lo que vamos a ver acá ahora es un poco ver en qué consiste cada una de estas fases. Es un medio un repaso porque ustedes ya lo saben de micro, pero para dónde metemos esto de los metabolitos primarios y secundarios. Fíjense, para comenzar tenemos la fase lag. La fase lag
vemos esta línea así como que no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque esta ocurre inmediatamente luego de la inoculación, ¿sí? Acá lo que hay es una fase de adaptación donde las células van a sintetizar enzimas que van a ser necesarias para poder evolucionar en este nuevo medio en el cual las hemos inoculado. Luego tenemos la fase log, o también conocida como fase logarítmica o exponencial, donde la población celular va a crecer de manera exponencial a velocidad constante, ¿sí? Allí van a estar consumiendo continuamente los nutrientes y van a estar continuamente sintetizando numerosos productos. Esos productos que sintetizan son los que conocemos o los que les expliqué recién como metabolitos primarios, ¿sí? O sea que los metabolitos primarios se van a producir en esta etapa del crecimiento exponencial, o sea, acompañan al crecimiento, ¿sí? Ahora bien, cuando termina la fase exponencial, nos encontramos con esta fase estacionaria, ¿sí? Que vemos que no hay un crecimiento neto, pero no significa que no haya crecimiento, sino que en este caso va a haber agotamiento de nutrientes, ¿sí? O puede pasar que se acumularon productos tóxicos, productos le llamo a estos metabolitos primarios que veíamos recién, hay algunos que pueden ser tóxicos para las células, o que a lo mejor cambió alguna condición del medio de cultivo justamente producto de esos metabolitos generados, que puede ser, supongamos, que el metabolito generado sea un ácido, entonces lo más probable es que el pH de ese medio vaya cayendo. Y esa caída del pH puede ser, digamos, inadecuada para el crecimiento celular. Entonces, llegamos a ciertas condiciones en donde no todas las células van a lograr sobrevivir. Algunas van a seguir creciendo y otras van a empezar a morir. Entonces decimos que no hay crecimiento neto, ¿sí? Ojo ahí si lo llego a tomar, no es que no hay crecimiento, sino que algunas crecen y otras mueren, pero hay un equilibrio entre el crecimiento y la muerte de células que hace que esta línea, ¿ven?, nos dé el resultado que no hay un crecimiento neto de células, no hay un aumento de la población. Bien, tenemos entonces que los metabolitos secundarios justamente se van a estar sintetizando al finalizar la fase log o al inicio de esta fase estacionaria. ¿Por qué? Porque como les decía recién, van a ser productos que van a estar permitiendo la supervivencia de estas células cuando ya se encuentren en condiciones acotadas para el crecimiento, ¿sí? Por eso decimos que los metabolitos secundarios entonces aparecen en esta parte, en la fase estacionaria. Yo les pido por favor que ustedes le hagan una cruz o lo que sea a este tema porque lo tomo mucho en los finales y cada vez que lo tomo la mayoría me lo dice mal. Se les hace lío de en qué parte del crecimiento aparece cada uno de los metabolitos y cuando les pido ejemplos tampoco saben decirme ejemplos. Lo suelo tomar encima porque es algo súper sencillo. Pero bueno, no sé si justamente por ser sencillo no lo estudian o qué, pero háganle una cruz de que lo suelo tomar. Profe, Sí, yo tengo una duda porque me genera confusión con respecto a los antibióticos, pigmentos, las enzimas y ajá. las toxinas. No entiendo si son para la supervivencia de las células o es que generan la muerte de las células. No, lo que generan la muerte de las células son los metabolitos primarios, que no todos. Mirá, volvemos. En la fase exponencial se consume mucho nutriente y se generan metabolitos primarios, ¿ok? Entonces, llega un momento en que al consumir tanto nutriente, por ahí me quedé con, o sea, muy poco nutriente, estoy muy limitada, ¿sí? O puede ser que esos metabolitos primarios que se generaron pueden ser tóxicos para la célula, por ejemplo, todo lo que es alcohol es tóxico para las células. Eso ya lo vamos a ver en la unidad 6, vamos a ver por qué tienen cierta toxicidad ciertos productos. O, por ejemplo, se generan cierto metabolito primario, como puede ser el ácido láctico, vamos a suponer, ácido acético, que justamente al ser ácidos se van a empezar a acumular en ese medio de cultivo y van a hacer que el pH caiga, salvo que tenga algún, digamos, algún buffer, pero si no el pH va a caer. Entonces, esa nueva condición ambiental que tengo ahora de un pH ácido también va a ser nocivo para la célula. O sea, a la célula la puede hacer morir esa nueva condición ambiental de un pH ácido, supongamos, o algún producto tóxico
o esa baja en la caída de nutrientes, ¿ok? Eso es lo que hace que me mueran las células. Ahora bien, no es que las mata a todas. Hay algunas que logran sobrevivir generando estos antibióticos, supongamos, o estas enzimas o algún cierto pigmento que les va a permitir sobrevivir en esa condición hostil, digamos, que tienen ahora en el medio de cultivo. ¿Se entiende? Sí, ahí se entiende. Perfecto. Obviamente nosotros estamos hablando acá como que le damos súper hincapié al desarrollo de la célula. Llevémoslo a nivel industrial. Si es a nivel industrial, si a mí lo que me está importando es sacar provecho de un etanol, vamos a suponer, que es un metabolito primario, obviamente que yo voy a cortar mi proceso acá, donde termina la fase exponencial. ¿Para qué quiero que las células sigan viviendo si a mí lo único que me interesa es estar continuamente sacándole provecho a ese etanol, vamos a suponer? ¿Sí? Que eso lo vamos a ver cuando veamos el cultivo de células en la unidad 6 y 7, a qué partes del crecimiento le vamos a dar hincapié para ver cómo debo diseñar el bioreactor de manera de que siempre esté en la fase que yo quiero aprovechar. ¿Ok? Ahora bien, si lo que yo quiero aprovechar es un antibiótico, ¿sí? Me dedico, no sé, a industria farmacéutica y quiero este antibiótico, entonces voy a hacer hincapié a desarrollar esta fase estacionaria donde no voy a permitir que el antibiótico sea usado por la bacteria para sobrevivir, sino que yo enseguida lo voy a estar sacando para poder darle el uso industrial en este caso o farmacéutico, ¿sí? Bien, entonces, bueno, me había olvidado acá, me quedé con la última fase. Y la última fase, esta que se llama como de declinación o muerte, bueno, es justamente cuando ya los nutrientes no me quedó nada, y todo lo que les dije antes se acumuló de tal manera donde ya se provoca, digamos, la lisis o la muerte celular. Es decir, la velocidad de muerte es muy superior a la velocidad de crecimiento y por eso vemos una caída en la densidad de la población celular. Entonces, un poco lo que estaba hablando antes. Del tema industrial. Fíjense, para desarrollar un bioproceso se deberá elegir entonces el microorganismo en función de sus vías metabólicas. No es que yo digo, ay, tengo esta levadura, quiero ver si con esta levadura genero tal cosa. No, yo lo que tengo que ver es decir, ¿qué quiero generar? ¿Sí? ¿Qué producto quiero generar? En base a eso vamos a ver cuál es el microorganismo que, siguiendo cierta vía metabólica, me genera ese metabolito, ¿sí? Por ende voy a ajustar las condiciones del cultivo que van a depender, obviamente, si lo que yo quiero fabricar es un metabolito primario o secundario, ¿sí? Se va a ajustar la temperatura, el pH, ciertas condiciones de nutrientes para que ese microorganismo entonces pueda desarrollarse y pueda generar el producto deseado. Bien, hasta ahí es la unidad 4. Vamos a ver ahora una partecita pequeña de la unidad 5. Quiero que, si tienen alguna duda, consulta sobre esta unidad 4, lo hagamos ahora para que no mezclemos después con el tema 5. Bien, pasamos entonces. Si ustedes ven, fíjense que, bueno, ustedes ya han visto el apunte, que es muy sencillo. Ojo, el apunte, si lo quieren resumir, porque ya está hiper resumido. Yo ya les di que es prácticamente lo que yo doy, ¿sí? Así que por eso yo creo a veces cuando tomo ciertas preguntas en los finales, que para mí resumen, creen que hay algunas cosas que no son importantes y después hay preguntas hiper sencillas como esta de metabolismo primario y secundario, que supongo que no lo estudian, y cuando lo tomo como una pregunta fácil y por ahí no la saben, ¿sí? Bien, vamos al tema 5 que habla de ingeniería genética. A ver, vamos a ver tres grandes, ¿cómo se diría?, técnicas que tiene que ver con el mejoramiento de cepas. ¿A qué me refiero con esto? No vamos a entrar en profundidad a ver cómo es la ingeniería genética, porque para eso hay una carrera que se llama ingeniería genética, ¿sí? En el caso nuestro, que uno estudia para ser ingeniero químico, nosotros tenemos que tener una base de ciertas técnicas de la genética que nos sirven mucho para lo que es mejorar las cepas. ¿A qué me refiero? Si yo tengo cierto producto industrial
que me genera X producto y me da un X rendimiento, seguramente con el tiempo voy a necesitar mejorar ese rendimiento o supongan que tengo algún subproducto donde me está frenando la síntesis, bueno, voy a tratar de mejorar la cepa para que ese subproducto no frene su metabolismo, ¿sí? O si tengo una cepa donde genera mucho subproducto que son de desecho, entonces por ahí puedo mejorar esa cepa para disminuir esa producción de productos no deseados o subproductos de desecho. Generalmente todo indica esto a mejorar lo que es el rendimiento. Si lo llevamos para el lado de lo que es la agronomía, por ejemplo, se usan muchas técnicas de ingeniería genética para conseguir, por ejemplo, ciertos, ¿cómo se diría? Ciertos, por ejemplo, cierto fruto o cierta semilla, que en vez de cultivarlo solamente en una estación del año, yo ahora pueda cultivarlo todo el año. ¿Sí? Entonces, obviamente se saca mayor rendimiento. O al revés, tengo cierta vegetal, supongan, que es atacado por tal plaga. Y esa plaga es complicado digamos, de matarla. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo que utilizar mucho producto químico, ¿sí? Tipo mucho fungicida o mucho plaguicida. Entonces, por ahí, para usar menos químicos, se trata de usar cierta técnica de la ingeniería genética para mejorar la cepa de ese semilla o ese fruto y ahora ser resistente a esa plaga, por ejemplo, ¿sí? Ya vamos a ver varios ejemplos acá a medida que les voy nombrando. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad va a ser una de las técnicas que es, digamos, lo más nuevo de la biotecnología, que es la técnica del ADN recombinante, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. La clase que viene vamos a ver otra técnica que se llama anticuerpos monoclonales. Eso está un poco más relacionado con todo lo que tiene que ver lo terapéutico, lo farmacéutico, ¿sí? Y después lo que es en sí el mejoramiento de cepas con técnicas de reproducción sexual o reproducción parasexual, lo que tiene que ver con fusión de protoplastos. Y hay uno que no me estoy acordando, esperen que lo tengo en la punta de la lengua, lo que es mutagénesis, ahí me acordé. ¿Sí? Todas esas son técnicas que, como les decía, no vamos a ir al hueso de la técnica porque no es lo que lleva nuestra carrera, pero sí saber que hay ciertas técnicas que se pueden aplicar, con qué objetivo y a qué células, porque no todas las células le puedo aplicar cualquier técnica. ¿Sí? Hay células que solo puedo hacerle una reproducción sexual. Hay otras que solo puedo hacerle una mutagénesis, supongamos. Hay otras que sí pueden, digamos, someterse a una técnica de ADN recombinante y otras que no. Entonces, eso es un poco el objetivo de este tema número 5, ¿sí? Tener una idea de las técnicas que hay, para qué se utilizan y en qué tipo de microorganismos puedo aplicarlos. Bien, entonces, arrancamos esta parte. Dice, el hallazgo más importante de la biotecnología justamente es que mediante la tecnología del ADN recombinante, hoy se puede separar un gen, que es el que codifica la producción de cierta sustancia, y yo lo voy a transferir a otro organismo, ¿sí? Consiguiendo así que se puedan producir más eficientemente ciertas proteínas útiles. ¿Ok? O sea, vamos a suponer, como les decía recién, esto de una plaga, supongan. A lo mejor tengo cierta semilla que no soporta tal plaga. Entonces voy a ir a una célula distinta que sí resiste esa plaga, voy a sacar ese gen y lo voy a introducir en mi nueva célula hospedadora, ¿sí? Que es la que yo quiero luego que se reproduzca con esta nueva, digamos, resistencia a esa plaga, ¿sí? En la actualidad, digamos, se produce biotecnológicamente y a través de esta técnica del ADN recombinante todo lo que conocemos como hormonas, muchas de ellas, por ejemplo la hormona del crecimiento, muchas vacunas, factores de coagulación de la sangre y enzimas. También un producto que yo no lo puse acá, pero que es muy conocido, es la insulina. ¿Sí? La insulina, que es muy necesaria para la gente diabética, ¿sí? Se genera a través de la ingeniería genética y precisamente utilizando la técnica del ADN recombinante.
Bien, entonces vamos a ver un poco entonces en qué se basa esta tecnología. Fíjense, se logra captar un fragmento del ADN de una fuente conocida. Fuente conocida, ¿a qué me refiero? A una célula, a una bacteria, ¿sí? A una bacteria que yo conozco, o una célula que yo conozco que tiene ese gen que a mí me interesa incorporar en otra. Entonces voy a captar ese fragmento del ADN y lo voy a introducir primeramente en un vector, ¿sí? Que ese vector, ya vamos a ver qué tipos hay y para qué sirven, pero son vehículos para transportar luego determinados genes hacia la célula viva, que es la célula final que yo quiero modificar genéticamente. Cuando uno habla de organismos modificados genéticamente, me estoy refiriendo a esta tecnología, ¿sí? El primer paso que tiene que ver con el práctico que van a ver hoy, que les nombraba al inicio, que tienen que hacer, tiene que ver con esto, con la extracción del ADN. Bueno, esta es la parte más sencilla de todo el proceso. Tiene que ver con romper la pared y la membrana de la célula para poder liberar el contenido celular. Entonces se van a eliminar el ARN y las proteínas del ADN, lo tengo que separar, ¿sí? Pues yo quiero el ADN solo, lo voy a poder separar mezclándolo con una solución de alcohol. ¿Por qué? Porque el ADN precipita en alcohol y todo lo otro no. Bien, entonces, a través de un mecanismo sencillo, que es justamente, como les decía, el práctico que tienen hoy, el video ese que tienen que mirar, justamente van a ver la extracción del ADN de ciertos tejidos. Entonces, van a poder ver, creo que ustedes lo que van a ver hoy es en tejidos vegetales, cómo se puede extraer el ADN. Van a ver cómo se hace la ruptura de esa pared celular, cómo, mediante qué reactivos voy a poder liberar el contenido celular y cómo se da el agregado del alcohol para poder separar ese ADN, ¿sí? Ahora bien, tenemos tenemos los que se conectan ahora, les cuento que la clase en 10 minutos está terminando, ¿sí? Recuerden que la clase comienza 15:45. Bien, otra de las partes importantes de esta tecnología del ADN recombinante son las endonucleasas de restricción. ¿Qué son? Son enzimas que tienen este nombre particular y que se los conoce como tijeras moleculares. ¿Por qué? Porque son capaces de cortar el ADN en sitios específicos. Es decir, cuando yo hago esta combinación de genes, no meto el ADN entero de una bacteria a otra célula, sino que voy a cortar un fragmento donde contiene el gen que yo me interesa, ¿sí? Entonces, estas enzimas van a cortar el ADN en un sitio específico. ¿Por qué? Porque reconocen determinadas secuencias de nucleótidos. Las reconocen y van ahí y cortan los enlaces fosfodiéster, ¿sí? Ahora bien, el corte se realiza, digamos, de dos formas. Puede ser originando un extremo romo o un extremo cohesivo, que es esto que le pongo acá. El extremo romo es si cortan de esta manera, ¿sí? Derechito, digamos, lo que son las dos hebras del ADN. Vamos a suponer que la de acá arriba es una de las hebras y la de acá abajo es la otra, ¿sí? Si lo cortan justo así, bien derecho, entonces se dice que es un extremo romo. Ahora, si lo cortan de esta manera, como una manera escalonada, lo corta ahí y de esta manera así, se dice que es un extremo cohesivo, ¿sí? Bien, otra de las partes importantes del ADN recombinante son los vectores de clonación. ¿Qué sería? Este ADN fragmentado, este ADN que ya lo separamos y que ya lo cortamos en el fragmento deseado, ahora yo no puedo estudiar ese solo pedacito, sino que voy a necesitar muchas copias de ese fragmento de ADN para poder, digamos, estudiarlo. Entonces, este proceso de amplificación se conoce como clonación, ¿bien? Voy a clonar ese ADN las veces que sea necesario para poder probarlo, para poder hacer ensayos. Entonces se va a insertar el fragmento de ADN en un vector, que estos vectores no son más que moléculas que portan ADN que son capaces de reproducirse automáticamente. Ya vamos a ver qué son. Tenemos cuatro tipos de vectores que se utilizan y que tienen ciertas características para poder almacenar un fragmento de ADN,
¿sí? Que recuerden que el vector no va a ser la célula final, sino que lo va a hospedar cierto tiempo para poder replicarlo, poder estudiarlo, y de ahí lo va a llevar a la célula huésped, que es la célula final, ¿sí? La célula transformada que se llama. Uno de los tipos de vectores de clonación son los plásmidos. Fíjense, acá yo les puse un dibujo que los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN circular. ¿Qué sería esto? Fíjense, esto verde que hay acá sería una bacteria, ¿sí? Hay bacterias que tienen plásmidos dentro de ellas, ¿sí? Las bacterias tienen su ADN bacteriano común, tal cual, ¿sí? Y tienen otras moléculas circulares, ¿ven? Que son de ADN también, pero es un ADN diferente al ADN bacteriano, sino que es un ADN circular, y que este ADN circular se puede replicar autónomamente, es decir, se puede dividir sin necesidad de que la célula se divida. Recuerden que el ADN bacteriano se divide cuando hay división celular. En este caso, los plásmidos se pueden replicar, ¿sí?, sin necesidad de la duplicación celular. Los plásmidos entonces son moléculas, no es que son bacterias, son moléculas que se encuentran en bacterias, ¿sí? Y son moléculas de ADN circular. En este caso, los plásmidos pueden tomar o pueden, digamos, insertar en su ADN hasta 100 pares de bases, ¿sí? Después tenemos otro tipo de vectores, que son los bacteriófagos, tienen como esta forma acá, que son virus. Los virus tienen muchas formas distintas. Esta es la forma de los fagos, que se llama, que tiene acá, tienen como esta estructura del virus acá arriba, como si fuera acá en la cabeza, y después tiene como todas estas patitas, que es como que le van a permitir aterrizarse, digamos, dentro de una célula viable. ¿Por qué? Porque recuerden que el virus solo no vive. El virus tiene que estar, digamos, en otra célula para poder replicarse. Generalmente los bacteriófagos son fagos que van a estar viviendo en bacterias, por eso se llaman así. Tienen esta forma. Justamente vieron el coronavirus, por ejemplo, se llama coronavirus porque tiene forma de corona. Bueno, en este caso se llaman fagos por esta forma que les digo. Estos virus tienen facilidad de crecimiento in vitro, por eso son muy interesantes o muy importantes para utilizarlos como vectores de clonación. Puedo generarlos de manera de hacerlos crecer en el laboratorio, ¿sí? El más conocido o el más utilizado es el que se conoce como fago lambda, que es el que habita o el que convive con la bacteria, la E. coli. El genoma de este fago está constituido por una única molécula de ADN circular de doble hélice, así como los plásmidos, ¿ven? Este también tiene una bacteria, nada más que acá no tiene un ADN bacteriano como en el otro caso, tiene el único ADN que tiene este virus es ese ADN circular, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar un plásmido o un bacteriófago? Bueno, fíjense, los bacteriófagos pueden contener hasta 15.000 pares de bases de ADN exógeno. Exógeno sería un ADN extraño, distinto al que él lleva. Por ende, si yo necesito entonces fraccionar y albergar digamos, un fragmento de ADN mucho mayor, voy entonces a tener que utilizar fagos en lugar de plásmidos. Y después tenemos otros vectores, que son los cósmidos. Fíjense que pueden albergar o transportar hasta 50 pares de, 50.000 pares de bases de ADN. Y también tenemos los cromosomas artificiales de levadura, que se llaman YAC, que en este caso permiten de 100.000 a 1.000.000 de pares de bases, ¿sí? En este caso son otros vectores, digamos que se suelen utilizar en este caso para fragmentos de ADN mucho más grandes que los que se utilizarían si utilizamos un plásmido, ¿sí? Vemos entonces cómo se da todo el proceso, pero antes de explicarles todo el proceso, ¿alguna pregunta de lo anterior? Es medio complicado todos los nombres, pero ustedes ven cuando lo lean después, es simplemente saber la función de cada uno. Yo, por ejemplo, les puedo preguntar en un final, ¿qué tipos de vectores de clonación hay?
los nombres. Entonces ustedes me dicen, bueno, están los plásmidos, los bacteriófagos y, qué sé yo, los otros vectores que pueden ser los YAC o los cósmidos. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿y qué diferencia hay o por qué o cuándo uso uno o el otro? Bueno, la principal de cuándo uso cada uno de ellos tiene que ver con ese fragmento de ADN que yo voy a insertar. Depende del tamaño, voy a saber cuál de estos vectores voy a utilizar, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta entonces antes de seguir con esto? Bien, ahí ya terminamos con esto porque este creo que es la última parte, a ver. Sí. Entonces, vemos cómo se hace todo el proceso. Como resumiendo. Tenemos, fíjense acá, miremos esta parte primero. Voy a tener digamos, un ADN, que es el que yo quiero introducir en una célula, ¿sí? El que me interesa porque tiene ese gen de interés. Entonces, voy a cortar el ADN en un sitio específico, ¿sí? Luego, entonces, voy a tener el fragmento de ADN aquí. Por otro lado, tengo que cortar también el vector de clonación. A ese plásmido, supongan, tengo que cortar también, digamos, a su fragmento de ADN, ¿ven? Acá lo voy a cortar para poder introducir luego ese fragmentito que teníamos, que es el que nos interesa replicar. Entonces, lo importante de acá es que en la clonación lo que consiste es utilizar la misma enzima de restricción, ¿se acuerdan las tijeras moleculares que le hablé antes? La misma enzima para cortar tanto el ADN de interés como para cortar el vector de clonación que vamos a suponer que es un plásmido, ¿sí? Ambos dos tengo que cortarlos con la misma enzima. ¿Por qué? Porque necesito que esa enzima me dé el mismo extremo, porque ¿se acuerdan que vimos extremos romos o extremos cohesivos? Si yo tengo diferentes, no la voy a poder unir. Entonces, la misma enzima me va a dar el mismo extremo. Miremos acá. Supongamos que me da un extremo cohesivo, este que era en forma de escalerita, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos este extremo cohesivo que me queda acá y el que me queda en el plásmido, supongamos. Entonces, me van a dejar extremos que van a tener una complementariedad de bases que, a partir de ciertas enzimas ligasas, va a favorecer a que puedan unirse, ¿sí? Y fíjense acá, me queda el ADN combinado. ¿Ven? Porque se van a estar uniendo a través denme un segundo, a través de estas bases complementarias y a la vez por digamos, el enlace fosfodiéster. Sí, consulta. Profe, a mí no me quedó claro si el ADN queda adentro del plásmido o forma parte de la periferia del plásmido, digamos. No, el plásmido vendría a ser, para que vuelvo anterior, recuerden que todo esto verde es la bacteria, el plásmido es esa molécula de ADN, ¿bien? Esa molécula de ADN circular es la que tengo acá, ¿sí? Es el plásmido. El plásmido es la molécula esta que tengo acá, ¿ok? Entonces, a este plásmido lo voy a cortar para poder abrirlo e introducir ese fragmento de ADN que es el que quiero replicar. O sea que ese fragmento de ADN me queda ahí formando parte de la molécula del plásmido, que sería la molécula de ADN, ¿ok? Claro, pero no queda dentro del plásmido, digamos, dentro del círculo ese. Vos me estás preguntando dentro de la bacteria o dentro del plásmido. Acá queda así, mira. ¿Ves? El plásmido es este. Y queda el pedacito ahí. O sea, queda dentro del plásmido y queda dentro de la bacteria también. Porque yo estoy trabajando con la bacteria. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, esa bacteria, que es la que lleva el plásmido, al plásmido le agrego el fragmento. Y fíjense acá abajo, me queda esa bacteria que yo utilicé el plásmido, ¿ven? Esto que se ve acá naranja, vendría a ser el ADN bacteriano que no me interesa para esta técnica. Y esto que veo acá verde es ahora el plásmido. Recuerden que el plásmido no es un microorganismo. Plásmido se llama a la molécula de ADN. Entonces, tengo la molécula de ADN circular, que sería este plásmido, con el fragmento nuevo. Todo dentro de la bacteria. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque, viste, es medio complicado por ahí, hay que leerlo varias veces para poder por ahí entender. Esta bacteria no es la bacteria final que yo deseo cambiarle los genes. Es simplemente esta bacteria que contiene el plásmido que me permite que yo luego pueda clonarla. ¿Clonarla qué es?
duplicarla, ¿sí? Para tener entonces mucha cantidad de estas células o de estos plásmidos para poder estudiarlos, probarlos, hacerles ensayos, etcétera. Una vez que yo ensaye todo y digo, listo, ya está, esto es lo que a mí me sirve, lo que se hace, ¿saben qué lo que es? Es ese pedacito, ese fragmento de ADN, lo saco, no lo tengo acá el dibujo, pero lo saco del plásmido ahora y ahora sí lo inserto en el ADN de la célula de interés. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo corté ese fragmento, que este parte acá bordó que se ve o rojo, ese fragmento lo pongo acá en el plásmido solamente para replicarlo y estudiarlo y ensayarlo. Una vez que ya le hice todo y lo aprobé, digo, listo, me funciona, es el gen que quiero, lo vuelvo a cortar con estas tijeras moleculares, lo vuelvo a cortar y se inserta nuevamente o se inserta ahora en esta célula final que es la que yo quiero modificar. Esa célula que yo quiero modificar se lo inserto en donde, en su ADN bacteriano, en el caso que sea una bacteria, ¿sí? O si es un vegetal, en su ADN vegetal, ¿ok? Entonces lo inserto ahí y luego ahí ya tengo ahora esa célula transformada con este nuevo código genético para poder, digamos, sintetizar ciertas proteínas de resistividad o de producción o lo que fuera. ¿Se entiende? Hasta ahí hemos concluido. Esperen, quiero ver una cosa. Lo que queda para la clase que viene, ¿qué es esto? Lo vemos entonces la clase que viene junto con la unidad 6, porque si no como que se les va a hacer el lío con muchas palabras raras. ¿Se entendió más o menos cómo es el proceso entonces en qué se basa la técnica del ADN recombinante? Es recombinar el ADN de una célula cualquiera, llevarlo a la célula en la que yo quiero darle nueva especificación o nuevos genes. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, Sí, cuando dice cada uno que puede transportar cierta cantidad de pares base, sí. ¿sería lo que está dentro de la bacteria? ¿Cuántos puede contener o nada que ver? Esto. Miren, sería ese fragmentito, este fragmentito que yo le voy a agregar. ¿Sí? Porque ese fragmentito puede ser chiquito o puede ser enorme, porque a lo mejor necesito clonar un montón de genes, no uno solo. ¿Sí? Entonces, ese fragmentito acá, si es pequeño, o sea, hasta 10.000 pares de bases, puedo tranquilamente utilizar un plásmido. Ahora, si es mucho más grande, un plásmido no lo va a poder retener y voy a tener que usar otro vector. Qué sé yo, un fago, un cósmido, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta qué necesitaría más allá del proceso? O digo, ¿cómo uno se da cuenta cuántos pares de base necesita transportar? Bueno, en realidad, eso es lo que yo les digo, que yo acá no voy en profundidad de la técnica. ¿Por qué? Porque este ADN cuando se corta, antes de mandarlo acá a combinar, se le hace una serie de estudios, ¿sí? Que son técnicas también de genética, donde se estudia si digamos, el corte fue realizado correctamente, si contiene el gen que deseábamos, qué cantidad de bases tiene, se hace todo ese estudio para luego ahí saber en dónde se lo puede colocar después. O sea, cada paso de estos tiene como ciertos estudios en el medio para ver que cada paso esté funcionando. ¿Se entiende? En el apunte que teníamos antes, que usábamos, no el año pasado, sino hasta el 2019, yo había sacado un apunte de un libro que toda esa parte la daba, pero yo después no la daba en clase porque era tan complicado de entender, porque era tan genético y estaba fuera de nuestro programa, entonces era como pasemos hojas. Y era el vicio, por eso en este caso, yo toda esta parte la saqué de un libro que es de, digamos, genética para ingenieros químicos, y obviamente es como todo un poco más, no sé si sencillo, pero es como más un panorama de la técnica y no entrar en profundidad de cada ensayo que le hacemos a cada paso, porque simplemente es como tedioso. Acá nosotros el fin de esta materia es que ustedes tengan un panorama de estas unidades que yo les estoy dando, y lo más importante es lo que empezamos a ver desde la clase que viene, que es todo el diseño de los sistemas de cultivo y de los bioreactores. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. No quiere decir que todo esto que yo di no sea importante, porque lo tomo igual, pero digamos,
lo que vimos hasta ahora es como una base para entender las reacciones, cómo se dan en las células, de qué manera, qué tipos hay, que a veces se puede lograr un producto no por una reacción celular, sino por una técnica de este tipo, que tiene que ver con la genética. Y como les decía, a partir de la unidad 6 es donde vamos a ver, ya prepárense para la clase que viene, que es fórmula, fórmula y fórmula, que yo no tomo fórmulas en los finales, pero sí les va a servir todo para poder hacer el trabajo práctico de regularidad y promoción, ¿sí? Y poder hacer los cálculos de diseño. Bien, si hay alguna consulta, entonces la clase que viene, recuerden, vemos esta partecita que nos faltó de la unidad 5 y empezamos con la unidad 6, que es de diseño. Les pido por favor que a las 15:45, salvo que tengan algún problema de corte de luz o alguna cosa en particular, que se conecten tarde. Si no, traten de ser puntuales, porque la clase, fíjense que dura poco más de una hora, es corta. Y como les digo, ya vamos a empezar con la parte importante de diseño. Y los dejo entonces ahora, a partir de las 5:15, ya van a tener disponible en la UB el video con el trabajo práctico del laboratorio y el cuestionario para hacer, que forma parte de la regularidad. ¿Sí? Así que si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp y alguien no estuvo conectado en la clase, porfa, avisen de que lo hagan, porque después pueden tener, no sé, algún problema por el tema de la regularidad. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna consulta, entonces nos estamos viendo el próximo miércoles. Chau, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, Chao. profe, gracias. Chao.